Bueno, cordial saludo estudiantes de sistemas de tiempo real. En esta ocasión quiero, pues ya como video final, me animé a hacerles un video sobre este tema de Simple Commands con Python y pues me acaba de funcionar el ejemplo. La verdad no me demoré mucho, entonces estoy terminando de armarle estas diapositivas, pero preferí animarme a hacerles el video, ¿no? Entonces mientras voy haciendo esto les voy contando un poco de qué se trata el tema. Pues la idea es que el ejercicio que yo les compartí tenía algo de Simple Commands, ¿cierto? Hasta ahora habíamos estado trabajando un poco en Weka, pero eh, pues la idea es que como van a trabajar en Flash, poder realizar esto dentro de qué les digo, en Python, ¿no? Pues bueno, una dificultad que tenemos es que pues la versión 2.7 de Python va a estar hasta este año disponible, entonces, pero bueno, trabajaremos sobre ella, aunque esto también podría funcionar sobre la nueva versión, pero bueno, ahorita trabajamos sobre lo que hemos realizado en los ejemplos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con la librería que se encarga de ejecutar todos estos algoritmos de minería de datos y análisis de datos como Simple Commands es tuve varios errores para instalar los paquetes, entonces lo primero que hay que hacer y que es requisito fundamental es actualizar la versión del pip. Pip es un componente que permite obtener los paquetes desde internet, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es actualizarlo. Entonces desde consola damos pip install menos upgrade pip. Entonces lo que va a hacer es desinstalar la versión actual del pip y actualizarla. Si ustedes no actualizan, entonces va a ser muy difícil o casi imposible que puedan instalar las librerías que necesitamos para trabajar con Simple Commands o en otras palabras con Seed Learning, ¿no? Que es la que vamos a trabajar, la librería que vamos a trabajar. Bueno, entonces una vez hecho eso y que ya les aparezca que se ha desinstalado y que se ha actualizado la nueva, entonces empezamos a instalar primero la librería NumPy o NumPy. Esta librería es una librería que tiene sus propias estructuras de datos y que son propias para el análisis de datos, entonces es importante utilizarla. De hecho, en el ejemplo trabajaremos con un arreglo propio de esta librería, ¿no? Propio de NumPy. Entonces simplemente con la nueva versión de pip se instala pip exe install NumPy. Bueno, una vez que he instalado esto, procedemos a instalar otra librería matemática que se llama la Matplotlib. Esta librería Matplotlib se instala de la misma forma, pip install Matplotlib. Y finalmente instalamos el scikit-learn, que se llama esta librería, ¿no? Que es la que nos va a permitir realizar el algoritmo de Simple Commands. Entonces, pip install scikit-learn. La probé también bueno, pruébenla así como está, que así quedó instalada. Bueno, y a continuación el ejemplo básico que les estaba mostrando. Entonces, simplemente importamos esta librería NumPy, Matplotlib. Cuando aparece as, quiere decir que dentro del código vamos a reemplazar esto, por NP. Entonces son convenciones que ustedes pueden utilizar. Lo mismo, matplotlib as PLT, es que van a utilizar de ahora en adelante PLT, ¿no? Es como un alias que van a utilizar en el código. Lo primero que se hace es cargar los datos dentro de un arreglo tipo NumPy. Entonces el arreglo en este caso tiene dos dimensiones. Entonces recordemos que cuando vamos a hallar los centroides podemos hacerlo con n dimensiones, pero en este caso pues tenemos eh, dos dimensiones, ¿no? Entonces tenemos un arreglo y estos son los datos que vamos a cargar en ese arreglo. Luego creamos una variable o un objeto que se llama Commands y gracias a la librería scikit-learn, entonces creamos ese objeto. Le decimos que el número de clusters son 2. En este caso son 2, pero nosotros podríamos obtener 3 o n los que necesitemos. Finalmente cargamos los datos a ese objeto. Entonces, en este caso los cargamos. ¿Quiénes datos? Es el arreglo de NumPy. Y finalmente de esta forma imprimimos los clusters. Entonces ahí ya nos sale pues, el listado de clusters, en este caso el listado de centroides, perdón, pues, de este procesamiento. Pero también si queremos manejarlo y como ustedes saben, la idea es que retengan una tablita, ustedes lo pueden hacer de esta otra forma también. Esta implementación la hice también.
Esto lo hice a partir del enlace que les compartí en el último post. Entonces, lo que hacen es en Edmodo, ¿no? Entonces, obtienen aquí la información en esta variable, ¿sí? A partir de de esta sentencia, y luego la recorren con un for each, como el mismo for each en Java. Y aquí van imprimiendo la posición X y la posición Y. ¿Por qué son dos posiciones? Pues porque en este caso el closer tiene dos dimensiones. Si fueran tres, pues sería X, Y, Z, bueno, etcétera. Pero aquí le coloqué X y Y por eso. Entonces, eso sería básicamente. ¿Cómo funciona esto acá? Aquí ya tengo corriendo el ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Entonces, al ejecutarlo, entonces me colocará X tal cosa, Y tal cosa, X tal cosa, Y tal cosa. O sea que encuentra dos centroides y esas son las posiciones. ¿Cuál es la idea? Bueno, con este ejemplo, lo que ustedes deben hacer es en el manejador de la base de datos, o bueno, puede ser en otra clase diferente, deben obtener los datos de la base de datos y volcarla en un arreglo de este tipo. Ese es el ejercicio que ustedes deben hacer. Entonces, cargar los datos desde TinyDB, volcar los datos acá, ¿sí? Volcarlos aquí. Entonces, como yo le decía al compañero Luis Mejía, entonces puede ser que con las estampas tengan problema. Entonces, que el X sea, por ejemplo, el valor de 1. Como son intervalos consecutivos, entonces 1, 2, 3, 4. Y el Y, que sea la lectura que ustedes van tomando. ¿Ya? O el X puede ser el tiempo, es que ustedes pueden medir también el tiempo, ¿no? Ustedes pueden medir el tiempo que se demora, de hecho, el tiempo que se demora cada lectura, entonces van colocando todos esos datos. Entonces lo pueden colocar de forma ordinal, ¿sí? O de acuerdo al tiempo, entonces ahí ya les dejo para que tengan se tomen sus libertades, ¿no? El tiempo desde que inició la lectura, ¿no? No el tiempo, no el system.currentTime ¿no? Sino el tiempo desde que inició la lectura. Entonces, ahí les dejo mis amigos taringueros. Bueno, les agradezco la atención y con esto cerramos ya la serie de videos, de ejemplos y de clases de sistemas de tiempo real. Éxitos en el proyecto que están realizando y quedo atento a cualquier consulta que tengan.